Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos. Este jueves 20 de enero del año 2022 estamos transmitiendo ya en nuestro canal La Biblia y la Ciencia. Vamos a tener una palabra de oración. Permítame ajustar este elemento acá para llevar el tiempo. Oramos. Bien. Disculpen Tenemos entonces nuestro canal La Biblia y la Ciencia, ¿verdad? Con este humilde servidor. Vamos a inclinar nuestras cabezas y oramos. Padre bueno, gracias te damos por tus ricas bendiciones. Gracias porque eres nuestro creador, porque te compadeces, porque tú eres todo amor para cada uno de nosotros. Ahora que vamos a estudiar a través de la Biblia, tu palabra y la ciencia, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde, en esta hora, podamos, oh Dios, recibir tus bendiciones. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, estuvimos hablando de la Biblia a manera de introducción la semana pasada y hoy queremos profundizar un poquito más acerca de nuestro estudio de hoy, ya que en el transcurso de la semana, en el mismo estudio propiamente dicho, nos hacen algunas preguntas. Usted puede, una vez que se suscriba a nuestro canal, La Biblia y la Ciencia, y vea nuestra programación en tiempo presencial o en tiempo diferido. Gracias por estar allí en cualquiera de las dos modalidades o turnos. Pueda entonces hacer su comentario, sugerencia, dejarnos las preguntas que en su debido momento las estaremos respondiendo. En base a eso vamos a profundizar un poco más acerca de qué es la Biblia. Ese es el estudio de hoy dentro de este capítulo, la Biblia y el origen de la vida. La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas, hebreo, el Antiguo Testamento, casi en su totalidad. Algunas partecitas fueron escritas en arameo, especialmente algunas partes del libro de Esdras, de Daniel, algunas partes del Génesis y otras partes de Jeremías. También está el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, en su mayor parte, casi el 100%, salvo algunas excepciones, algunas líneas que se mencionaban, y entonces el escritor trató de transcribir esa palabra en el mismo idioma en que fueron pronunciadas. El Antiguo Testamento, ya habíamos dicho, fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Las lenguas en las que se escribió la Biblia son estas 3 que ya habíamos dicho, el hebreo, el arameo y el griego. El hebreo y el arameo son 2 lenguas semitas. La usaron los israelitas, especialmente el hebreo, hasta el siglo VI antes de nuestra era, dígase antes de Cristo. Después se convirtió en una lengua literaria y cultural. El arameo es una lengua también semita muy hermana, muy parecida al hebreo. Se hablaba en Mesopotamia, lo que hoy es Pakistán, Irak, el Golfo Pérsico, la antigua Babilonia y demás. Los judíos comienzan a utilizarla, el arameo, a partir del destierro de Babilonia, cuando ellos estuvieron a principio del siglo VII y hasta casi mediado del siglo VI antes de Cristo, estuvieron cautivos en Babilonia, y después del destierro o el exilio, entonces ellos dejaron de usar en la cotidianidad el hebreo, solo lo utilizaban el hebreo cuando leían los rollos, especialmente la Torá y los escritos de los profetas del Antiguo Testamento.
El arameo entonces se convierte en la lengua prácticamente hablada hasta el tiempo de cuando viene Cristo, que de hecho el mismo Cristo, el personaje histórico, el Cristo histórico, hablaba también arameo. Sabían hablar hebreo porque vivían leyendo los manuscritos, los rollos, los pergaminos, los papiros, el material de la época, y lo leían en hebreo. Por eso sabían también hablar tanto el hebreo, que era su lengua natal, su lengua primitiva, como el arameo, la lengua ya adaptada después del exilio. El griego es una lengua indoeuropea que se hablaba en Grecia, especialmente durante el siglo III a.C., especialmente durante el siglo IV a.C., cuando empezó a conquistar todo el mundo conocido, el imperio de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que se extendió notablemente. Por eso el griego es una de las lenguas más difundidas de la antigüedad. Por eso el Nuevo Testamento, cuando viene, aunque los que escribieron, los escritores del Nuevo Testamento escribían en griego bajo el poderío del imperio romano, que hablaba a latín, que era la lengua del imperio. Sin embargo, la lengua más difundida seguía siendo el griego. Los géneros literarios que encontramos en la Biblia, a grosso modo, son estos: históricos, poéticos, proféticos y de sabiduría o sapienciales. Procedimiento correcto a la hora de abordar un texto en la Biblia. Tenemos estos 5 tópicos, que son 5 guías, 5 áncoras, 5 principios básicos a la hora de nosotros querer interpretar un texto. Lo primero, que debemos localizar el texto en la Biblia. Para ello aplica el modo de citar en la Biblia. Recordemos que la Biblia, tal y como la tenemos hoy en día, está dividida en libros. Los libros están divididos tiene 2 grandes divisiones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En otro estudio más adelante vamos a profundizar un poco más acerca de cuántos libros eran, cuántos fueron tomados, por qué sí 39, por qué no 43, por qué sí 43 y no 39, por qué sí 27 y por qué no 27. Entonces vamos a abordar eso, pero más adelante, dependiendo de la evolución de este tema. Pero a grosso modo vamos a decir lo que nos corresponde en este momento. Antiguo y Nuevo Testamento. Los libros están divididos en capítulos, los capítulos en versículos. Entonces, usted debe localizarlo a partir del texto. El siguiente principio, el número 2, debe conocer la intención del autor, en este caso el que escribió el texto, al escribirlo, ya que el género literario que contiene el texto debe ser estudiado. ¿Qué tipo de género? Si es histórico, si es sapiencial, si es profético. Y más adelante vamos a profundizar un poco más acerca de los proféticos, la escatología, la profecía clásica, la profecía apocalíptica, etc. Pero a grosso modo, solo los proféticos por ahora. El tercer principio es que debemos leer el texto teniendo en cuenta la intención del escritor o autor. Voy a utilizar indistintamente la palabra autor y escritor, ya que sabemos que el escritor es un ser humano que Dios utilizó inspirando su mente para que él luego redactase. Y entonces el autor es el Espíritu Santo, según nos enseña la Biblia. Por eso voy a utilizar la palabra autor y escritor indistintamente, reconociendo en principio que el autor principal es Dios a través de su Espíritu Santo, y el escritor, la persona que escribió, no que transcribió, escribió el mensaje que entendió que Dios le estaba dando en ese momento. Eso es algo que hay que tomar en cuenta y un poquito cuidadoso, muy cuidadoso en este sentido. El otro principio es que debemos determinar la enseñanza religiosa del texto. ¿Cuál es la finalidad? Es simplemente buscar información. Es lo que hacen muchos a la hora de acercarse al texto. Solo buscan información. No, debemos irnos mucho más allá.
Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ser cautos al acercarnos al texto. El quinto principio a la hora de interpretar un texto, al acercarnos a un texto bíblico, es que debemos sacar alguna conclusión práctica para la vida de las personas. Si no hay un cambio interno y externo, interno en la manera de nosotros pensar, en la manera de nosotros sentir, en la manera de nosotros emocionalmente, psicológicamente, afectivamente, el aspecto psicoemocional y cognitivo, eso es lo interno. Y el aspecto conductual, si no hay un cambio tanto interno en lo psicoemocional y cognitivo, la manera de errada que tendríamos de la vida y, ¿por qué no?, del texto mismo de la Biblia, deberíamos entonces examinar en qué manera estamos leyendo. Y en la conducta, si tenemos alguna inconducta, algo inmoral, algo incorrecto, reprochable por la palabra misma de Dios, que es su Biblia, las Sagradas Escrituras, entonces no ha habido un verdadero escudriñamiento del texto. No estamos interpretando entonces el texto en su correcto contexto. Como dicen los teólogos, un texto sin contexto es un pretexto. La hermenéutica también vamos a profundizar más adelante. Yo estoy usando solo las partes genéricas para ir respondiendo todas esas preguntas que nos van haciendo en los diferentes grupos relativos a esta serie de estudios de nuestro canal en YouTube, la Biblia y la ciencia. La hermenéutica es esa parte de la ciencia que es una serie de principios o reglas por medio de las cuales es posible interpretar adecuadamente la palabra de Dios que es puesta en consideración. Un principio básico: la escritura es explicada por la escritura misma. Hay ocasiones que queremos usar una autoridad del pasado, eso podría funcionarnos, pero no siempre. A veces utilizamos un comentario bíblico, que por lo general es una manera propia de interpretar la Biblia de un conglomerado o de una cantidad o de grupo de personas o de una cantidad de teólogos o de un teólogo en particular o de algún filósofo en particular o de algún estudioso de la Biblia en particular. Pero la Biblia está escrita de una manera que no necesitamos un libro extra. Podríamos usar las fuentes extra bíblicas, nos ayudan, no estamos diciendo que no, nos ayudan. Pero lo más importante es cómo abordamos el texto a partir del texto mismo y lo que dice la Biblia en el resto de ella. Así que la escritura es explicada por ella misma. La Biblia por sí sola contiene todos los elementos básicos para su propia interpretación. Tal es el caso de algunas de las parábolas enseñadas por el mismo Señor Jesucristo, que están, por ejemplo, la parábola del buen sembrador. En el capítulo 13 de Mateo la encontramos, esta parábola, y en el mismo capítulo, al final casi del capítulo, el mismo Jesús nos da una interpretación de la parábola. Hay ocasiones en las que la demostración o la interpretación o la explicación o el sentido del texto no está allí mismo, pero podríamos buscar en el contexto inmediato o podríamos buscar en otra parte del libro o podríamos buscar un libro afín dentro de la misma Biblia. Así que la Biblia está diseñada en esa misma metodología, que ella tiene sus propias herramientas, ella misma es su propio intérprete. Dentro de la ciencia de la interpretación bíblica, de la interpretación correcta, repito, dentro de la interpretación bíblica correcta tenemos tres fundamentos principales. Está la hermenéutica, que trata los principios y las reglas de interpretación. O sea, vamos a ver, se estudia la parte teórica, se hace un estudio profundo de esos conceptos que hay allí enunciado, de toda la semántica, de la lingüística que hay diseminada en todo el texto.
Eso trata la hermenéutica, la interpretación correcta del texto, o sea, la parte teórica. En la parte práctica, entonces, está el exégesis, que es la interpretación en el sentido propio de las terminologías, más que de las palabras o la fraseología, las terminologías y el sentido propio de esas palabras. Porque podrían cambiar las palabras y utilizar algún sinónimo, sin embargo, el sentido se mantiene. Eso es la exégesis. Un estudio práctico de la interpretación del texto propiamente dicho. Entonces está la homilética, que es lo que hacen los predicadores, los teólogos, los discursantes, los conferencistas y los que discursan a través del texto propiamente dicho. La homilética es el arte no solo de la oratoria, sino también de la redacción en cuanto a la comunicación del mensaje, que es lo que se conoce como el sermón. Se le coloca un título, se sigue una serie de reglas de redacción y entonces dentro de esa redacción también está el arte de la predicación. La hermenéutica es como este puente que vemos allí. De un lado está el escritor, el original, está el mensaje que él trató de transmitir, y del otro lado de ese puente estamos tú y yo, que somos nosotros. Entonces, a través de ese puente hay toda una serie de elementos que se han arrojado. Lo primero es el tiempo transcurrido desde que el escritor original, con la intención original, y luego entonces llega hasta nosotros. Hay un tiempo transcurrido, dependiendo las fechas en las que se escribió el texto o el libro. Está la cultura, la del escritor original y la mía, la nuestra. ¿Qué intención tenía él en su cultura al transmitir con sus palabras, en su propio idioma, el mensaje que Dios le había entregado? Y estamos nosotros ahora de este lado recibiendo ese mensaje, viendo a ver cuál era la intención original al nosotros estudiar el texto propiamente dicho. La hermenéutica nos ayuda a conectar en ese puente, ese tiempo y la cultura. Está el idioma original, y ya habíamos dicho que la Biblia se escribió en 3 idiomas netamente. En el Antiguo Testamento se usaron el hebreo y el arameo, y en el Nuevo Testamento se usó el griego. Entonces, eso también es una barrera, es un espacio. Por eso la hermenéutica es ese puente que nos une con el idioma del escritor original y con nosotros mismos. Está la historia, que se ha arrojado, qué comentarios hay reciente, de antaño, de la época misma del escritor original. Y está la geografía. No es lo mismo escribir en el Asia Menor que escribir en Europa Occidental. No es lo mismo que escribir en Norteamérica que escribir en Sudáfrica. No es lo mismo escribir en Egipto que en Zimbabue, que en Australia. O sea, todo eso, todos esos 4 elementos, tiempo, cultura, idioma, 5 elementos, tiempo, cultura, idioma, historia y geografía. Entonces, todo ese espacio abierto de esos cinco elementos, el puente llamado hermenéutica nos ayuda a conectar con la intención y el sentido del escritor original con ahora con nosotros. Es como ese puente que nos capacita para atravesar por cada una de esas brechas, de esas 5 brechas: tiempo, cultura, idioma, historia y geografía. 5 brechas. Hay que mantener eso en cuenta a la hora de abordar un texto. Todo lo que estudiemos, todo, absolutamente todo, y aceptemos en la vida, en todos los aspectos del conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, tiene que ver con ciencia. Conciencia, no con conciencia solamente, sino conciencia. Porque eso es en sí, eso es lo que es ciencia, conocimiento, un cúmulo de conocimiento en forma sistematizada. Eso es lo que es ciencia. Entonces, en todos los aspectos del conocimiento debe armonizar con la palabra de Dios.
con la palabra de Dios debe armonizar. Entonces, esto se debe a que en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, encontramos un Dios creador, restaurador y salvador. Esas tres cosas básicas, hay más, pero las tres cosas básicas. La Biblia, la palabra de Dios me describe un Dios creador. ¿De dónde vengo? Me dice al mismo tiempo que a pesar de haber entrado el pecado en este mundo, Dios es un ser restaurador. Dios me restaura. Y al mismo tiempo, como mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, ese otro aspecto que vamos a tratar más adelante, el aspecto moral espiritual. Estamos tratando ahora mismo el aspecto filosófico y científico. Y entonces vamos a irnos abordando a través de todas estas dimensiones. Como Salvador, habíamos dicho. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia con este enfoque, obtenemos resultados fidedignos y constantes. Además de la fuente inagotable, que es la Biblia, la palabra de Dios, la fuente inagotable del amor y la sabiduría. Por eso todo debe converger, todo debe estar enfocado hacia ese centro llamado la Biblia o las Sagradas Escrituras, en el conocimiento filosófico, en el conocimiento científico, en el conocimiento teológico y en el conocimiento aún empírico o intuitivo. Bueno, yo creo que las cosas podrían ser, ok, vamos a ver qué dice la Biblia, en base a eso que yo estoy creyendo, o eso que podría ser según mi percepción. O lo empírico, bueno, no estudié o no lo leí en alguna parte, lo descubrí por una simple inspección, o sea, por puro conocimiento, por coincidencia no, porque no existe tal cosa, no existe el azar. Todo tiene causa y efecto. Todo está sujeto a esa ley universal de ley de causa y efecto. Vamos a estar utilizando algunos elementos dentro de nuestro vocabulario en este capítulo que se abre hoy en día, en este jueves, la Biblia y el origen de la vida, las ciencias de las religiones, que investiga la causa que ha dado lugar a la religión en las diversas culturas. También vamos a estar viendo la psicología religiosa, cómo piensa una persona religiosa o creyente, cómo piensa una persona no religiosa o no creyente. Es la ciencia que estudia el influjo de la religión, la psicología religiosa, ¿verdad? Es la ciencia que estudia el influjo de la religión en la conciencia del hombre, cómo vive una persona con calidad de, qué tipo o calidad de vida tiene una persona que tiene un propósito en la vida. ¿Vive igual que una persona que cree que Dios no existe? Hay algo que afecta directa e indirectamente nuestra manera propia de ser, nuestra idiosincrasia. Lo de ahí la de la psicología religiosa. Así como las consecuencias de la práctica y la vivencia de la religión, tanto a nivel personal como en el ámbito social. ¿Cómo me comporto como una persona, un individuo creyente en Dios en este caso? Noten que no estoy hablando de nominacionalmente. Ya eso es otro tema que abordaremos en otros capítulos más adelante. A nivel personal como en el ámbito social y colectivo de un pueblo. Y entonces está hablando de religión, religiones, psicología, del vocabulario, etc. Entonces tendríamos que definir qué es religión propiamente dicho. Nos llega desde el griego hasta el latín y del latín al castellano, el idioma que usted y yo hoy en el cual nos estamos comunicando. La etimología de la palabra tiene que ver con religio o religare. Religar o revincular, o sea, volver a juntar con algo. Eso es lo que es religión, religare, del latín religare, o religio, ya que nos vuelve a unir con Dios, de quien en principio, por causa del pecado, la desobediencia de Adán y Eva, se separan de Dios y entonces cometen el pecado comiendo del árbol. Eso es un tema que vamos a abordar más adelante, pero para que por si acaso alguien no pueda escucharlo, entonces el pecado es un intruso, es una separación
Cuando Adán y Eva se separaron de Dios, entonces desobedecieron a Dios. Dios le había dicho que no comieran del árbol, un árbol literal, con una fruta literal, porque el hambre que tenía, el hambre que él nos da, no que tenían hambre Adán y Eva, no tenían hambre porque el hambre vino después de la entrada del pecado, no tenían necesidad de comer siquiera. Pero eso es otro aspecto filosófico, teológico, perdón, y filosófico, moral, espiritual que se arroja allí. También vamos a abordar esos temas más adelante. Esta serie al principio tiene una serie de acápites que son guías, temas guías, para ir profundizando en cada una de esas temáticas. A grosso modo, el pecado es un intruso, separa a Dios de sus criaturas. Entonces, la religión es el propósito de unirnos una vez más con Dios. Y alguien podría estar allí mismo preguntándonos, y entonces, ¿cómo saber cuál es la religión correcta? Eso también vamos a abordarlo, a ver si hay una religión única, si hay una religión exclusiva, si la hubo antes, si la hay ahora, o si la habrá, o si siempre la ha habido. Vamos a estudiar más eso más adelante. El propósito de este canal, antes de que se vaya a pasar, si estás entrando por primera vez en nuestro canal, el propósito principal, el genérico, el global de nuestro canal, La Biblia y la Ciencia, es que tú conozcas el plan de Dios al crearnos. Que no se te olvide eso. ¿Cuál es el plan de Dios al crearnos? Entonces, presentamos la verdad tácita, expresa, a partir de los datos que tenemos, a partir de la Biblia, a partir de los datos científicos en todos los aspectos del conocimiento, teológico, filosófico, natural, biológico, químico, matemático, físico, etcétera, etcétera, etcétera. Médico, etcétera, etcétera. Son muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros tomamos en cuenta las evidencias, estas evidencias que van a la par con la Biblia. Las causas de la diversidad teológica, y lo de ahí entonces las diferentes denominaciones, las diferentes religiones o dogmas. ¿Por qué hay tanta diversidad? Precisamente porque las personas han dejado de lado los principios básicos de interpretación bíblica, tanto en la hermenéutica, la exégesis y la homilética, en definitiva, porque al comunicar, porque no solo hay que ver la parte teórica y práctica, sino también la parte oral. Entonces, eso debemos conciliarnos con la Biblia una vez más, esos tres elementos. No debemos confundir pluralismo y legítima diversidad de puntos de vista con la aceptación del error. Usted puede diferir en la manera de yo presentar un punto y quizás no verlo de la manera en que yo lo estoy viendo. Quizá usted no esté de acuerdo incluso con lo que estemos presentando en este canal a través de esta temática. Pero de ahí a usted aceptar o mantenerse en el error, ya eso es obstinación, necedad. A eso es lo que la Biblia llama. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si usted entiende, por ejemplo, que al percibirse frente al espejo, usted es un ave, porque alguien le dijo que no, que lo que le habían enseñado antes estaba equivocado, que era errado, que usted al ponerse y colocarse frente a un espejo, usted si se quiere percibir como un ave, pues usted va a ser un ave. Si al mostrar el texto, los datos científicos, que eso es lo que hacemos en este canal, más nada, los datos científicos a partir del texto bíblico y los datos científicos en otras fuentes no bíblicas, pero que estén a la par con el texto bíblico. Si después de presentar todas estas evidencias usted quiere seguir aceptando ciertos errores, pues ya eso es su elección. Dios no forza nuestra conciencia. Dios nos creó como seres libres, morales y libres, o moralmente libres. Dios nos creó así. Entonces, no se puede, ningún estado, ningún gobierno, ningún sistema, ninguna religión, ninguna oratoria, ninguna prédica, ningún canal debe ser abierto para forzar nuestra conciencia. Se debe apelar a la conciencia, se debe apelar al diálogo, a la entrevista,
al debate, incluso al debate sano, claro, está siempre respetando y manteniendo ese canal de diálogo de tú escuchas, yo guardo silencio. Ahora yo hablo y tú guardas silencio. Ese diálogo, esa comunicación, esa interrelación. Entonces, no confundamos pluralismo, dígase la diversidad de ideas, con aceptación de errores, que son dos cosas muy diferentes. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, están divorciadas totalmente. El sincretismo, que es una mezcla de lo falso con la verdad, o de varias doctrinas o de varias creencias que por lo general se contradicen, eso es lo que es sincretismo. El sincretismo pacifista, bueno, yo acepto lo que tú dices y pues, escucha al otro, yo acepto lo que el otro dice. No, no, no. Ese tipo de metodología tampoco es correcta. Te tiene que tener una definición clara. ¿Qué cosa es verdad? Porque no hay verdades. En este canal estamos claros de que no hay verdades. Eso es relativismo. Es relativista. La nueva filosofía del siglo XXI nos enseña que no importa lo que tú aceptes, siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Eso termina con una máxima como un poco positiva, pero en esencia, en principio, parte de una premisa totalmente equivocada. Porque no podemos aceptar todas las cosas porque por el solo hecho de que te la presentan, no. Hay que tener un filtro. Y ese filtro que usamos en este canal es este. Todo debe acomodarse a este filtro. ¿Qué más? Entonces, algunos aspectos que debemos tomar en cuenta a la hora de estudiar la Biblia. Algunos aspectos. Número uno, lo que tienes a tu alcance es una traducción. Esta que yo tengo acá es la Reina Valera actualizada del 2015. A ver, déjenme corregir, a ver si es correcto. Sí, así es. No, perdón, esa es la tercera edición 2018. Esta es la tercera. Entonces, lo que tenemos a la mano, lo que tenemos al alcance es una traducción. Está en castellano. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que quizás ese intento de la traducción que te ha llegado a la mano no haya tomado en cuenta el contexto semántico, lingüístico y cultural. Quizás, por eso le ponemos, no somos no queremos ser fundamentalistas ni radicales, no. Queremos apelar a la conciencia. Por eso le colocamos allí ese quizás. No estamos diciendo que lo que tiene, no, no. Estamos dando la posibilidad de la duda inclusive. Quizás. Ya que estamos hablando de semántica, vamos a estar hablando de eso. Es bueno que rescatemos de la Real Academia de la Lengua, nos define qué es semántica. Se refiere al estudio de diversos aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. Ya que hablamos de semántica, definitivamente no podemos divorciarla de la lingüística, porque una es la hermana mayor de la otra. Entonces, la lingüística es el estudio científico del origen y va unida a la etimología, que es la prima hermana de la lingüística, la etimología. Es el estudio científico del origen, la evolución, y cuando hablamos de evolución nos referimos al uso que le dan las comunidades, las poblaciones, las sociedades, a esas lenguas, a esos idiomas, los modismos que surgen, a esas transformaciones lingüísticas, es que se llama, a eso es que estamos hablando de ese tipo de evolución que nos referimos, no el evolucionismo naturalista. Y la estructura del lenguaje a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas. Eso también hay que tomar en cuenta a la hora de abordar un texto en la Biblia. Y por último, hay que también saber la cultura, porque todo lo anterior tiene que ver, está dentro de la cultura. Es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad en particular, en una determinada época o a un grupo social. Otros aspectos que hay que tomar en cuenta es la manera más segura de nosotros entender el texto. Noten que no es la única, pero es la más segura. Repito, no es la única, pero es la más segura.
es yendo al idioma original en el que se escribió ese texto y buscar todas las acepciones posibles. Vamos al texto, buscamos en el idioma original y buscamos esa palabra, todas las acepciones que podrían ser sinónimas o no, no necesariamente, pero todas las acepciones de esa palabra, y entonces buscamos en el contexto inmediato cuál sería la acepción principal que el autor, de acuerdo a la intención, tenía al usar esa palabra. Número 4, debemos reconocer que no existe una única traducción, por el amor de Dios, entendámoslo de una vez por todas. No existe una única traducción. Yo tengo una de las tantas que existen. Bueno, de hecho, allí en mi biblioteca yo tengo la King James Version, tengo la del 60, tengo docenas, bueno, tengo en forma... tengo una biblioteca electrónica solo de traducciones bíblicas y óigame, cuánta variedad. Entonces, no hay una única traducción y tampoco hay una mejor traducción entre las versiones disponibles. Yo no puedo decir, bueno, sí puedo decir, ahora no es correcto decir a nivel objetivo, que es lo que tratamos de hacer siempre en este canal. No podemos decir que esta versión es mejor que la del 2015. Porque entonces estaríamos desdeñando un trabajo que se hizo de toda una sociedad de eruditos, de estudiosos, de transcriptores, de lingüistas en los 2 idiomas, en los 3 idiomas. Entonces, no deberíamos hacer eso. No es correcto decir que esta versión es mejor que aquella. Sí podríamos decir que no todas son iguales, eso sí podríamos decirlo, no estaríamos faltándole, no todas son iguales, pero no podríamos decir que hay una única ni que hay una mejor que otra. Otro detalle a la hora de abordar el texto, y cuando hablamos del texto, respondemos cualquier cosa que estamos tratando en la Biblia y a partir de la Biblia. Analizar que la mejor forma de entender un texto en su contexto inmediato, o sea, los versículos anteriores y los versículos siguientes, eso es el contexto inmediato, es ver la explicación o sentido junto a la interpretación. Explicación es una cosa y la interpretación, y recordemos que la Biblia es su propio intérprete. Junto a la interpretación histórica, por ejemplo, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo, calle a la mujer en la sinagoga y cuando vaya a su casa pregúntele a su marido? Algunos han traducido el texto queriendo explicar o interpretar que la mujer no tiene ningún poder, no tiene ninguna liberalidad, ni tiene ninguna facultad para hablar en la iglesia o en la sinagoga o en el templo. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Estoy arrojando esa piedrecita al estanque para más adelante vamos a abordar ese tema. Repito, en esta primera secuencia de esta serie de estudios dentro de este canal, La Biblia y la Ciencia, lo que estamos haciendo al principio más bien, estamos tomando todas las temáticas generales para luego ir profundizando dentro de cada una de ellas. Entonces, más que atención a la grafía, estaba hablando de la interpretación y la explicación, son dos cosas distintas dentro del texto. Y más que la atención a la grafía, la palabra, la letra, la coma, los puntos. Bueno, de hecho, en el Antiguo Testamento no encontramos, en el idioma original en el que se escribió el Antiguo Testamento, en hebreo no encontramos signos de puntuación como punto, coma, diéresis, virguliña, que es la cosilla, es un rabito que se le coloca, no sé cómo, bueno, una cosita que le coloco encima a la ñ, no es universal la virguliña. La diéresis o crema, que son los dos puntitos que se le ponen a la U, y los dos puntos, esos signos de puntuación no se usaban en el hebreo original, eso fue colocado a partir del siglo V y VI de nuestra era. Eso lo hicieron otra serie de estudiosos rabinos del siglo V en adelante, finales del 480 por allá, siglo V y VI de nuestra era. Entonces eso ya hace que las cosas tengan otro matiz. Entonces, en vez de tratar de analizar la grafía, bueno, que aquí no se tradujo esta coma y aquí sí se tradujo, no, así no funciona, porque entonces habrían confusiones. No es tanto la grafía o querer buscar una
traducción literal. Eso es lo que muchas veces, por eso es que hay tantas malas interpretaciones, porque tratan de buscar una interpretación, una traducción literal del texto. No es esa la correcta modalidad a la hora de abordar el texto, porque inclusive traduciendo textualmente de un idioma a otro ya podría arrojarse otra problemática de lingüística y semántica, o semántica y lingüística, que más adelante vamos a ir profundizando en ello. Número 6, cuando un texto parezca un poco oscuro, lo puse entre comillas y lo subrayé para que entendamos eso de oscuro. ¿A qué tipo de oscuridad me refiero? Nos referimos cuando no nos parezca del todo claro, no lo estemos entendiendo del todo el texto. Cuando parezca algo oscuro, entonces debo ver en el resto de la Biblia, en ese sentido, ¿qué dice ella? Sí, la Biblia misma nos arroja en otra parte, quizás no en el mismo contexto inmediato, los versículos anteriores, los versículos después, pero quizás en otro libro o incluso hasta en el Antiguo Testamento, si está hablando en el Nuevo, o si está hablando en el Viejo, entonces podría estar en el Nuevo, dependiendo del caso, porque más del 93% de los textos que están en el Nuevo Testamento, repito, más del 93% de los textos o versículos, en este caso, que están en el Nuevo Testamento, tienen referencia directa e indirecta del Antiguo Testamento. Por eso, para entender el Nuevo, hay que saber, hay que estudiar el Antiguo, porque el Antiguo es la aplicación, perdón, corrijo, el Nuevo es la aplicación del Antiguo Testamento. Es la representación, es la aplicación propiamente. Otro aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de abordar el texto, la Biblia o cualquier parte de ella, es que debemos recordar que a la luz de Hebreos 1 y 2, 1 y 2 y 2 de Pedro 1:21, donde dice que Dios habló de muchas veces a nuestro Padre a través de los profetas, y que en 2 de Pedro dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que Dios habló a los hombres inspirándolos, y ellos hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Tomando esto en cuenta, debemos tener algo bien pendiente, y es que Dios no le dio dictado a nadie. Los que fueron a la escuela recuerdan que cuando nos daban, por ejemplo, letra o lengua española, o nos daban español, nos daban esa área curricular en las escuelas, había una parte dentro de la ortografía y la caligrafía que era el dictado. Escriban. Y entonces la persona que dictaba oralmente decía la palabra, y entonces uno creyendo a veces colocaba una C donde no era, ponía una R donde no iba. Eso es lo que es un dictado. Dios no hizo eso con nadie, con ningún escritor de la Biblia, pero algunos al acercarse al texto creen que Dios le dio dictado. Por eso, cuando ven una palabra que no está traducida literalmente, o transliterada, dígase que está de un idioma pasada al otro, eso es una transliteración, entonces no tienen conformidad, dicen, ay no, no me gusta esta versión, o no creo en el texto, o lo que se está estudiando, lo que se está diciendo aquí no es así, porque asá, yo hubiese esperado que fuera de esta o de esta manera. Eso es un error pensar que Dios le dio dictado a nadie, a ninguno de los 40 o más escritores que tuvo la Biblia durante casi 1610 años. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis pasaron más de 1500 años. Casi 1600 años pasaron entre uno y otro. Entre el primer libro de la Biblia y el último, entre el Génesis y el Apocalipsis, pasaron más de 1500 años. Y hay más de 40 escritores diferentes, de diferentes lugares del mundo, de diferentes lugares geográficos, de diferentes lenguas y habla, de diferentes culturas, sí, entonces, de diferentes carreras, profesiones. Y no podemos pensar que ellos se sentaron, Dios le dijo, escribe. No, no funciona así, no fue eso. Lo que Dios inspiró fue su mente, y ellos entonces, al tratar de comunicar el mensaje que era de origen divino, utilizaron, de acuerdo a comunicar esto,
utilizaron los instrumentos lingüísticos que ellos tenían disponibles en la época en la que ellos vivieron, para transmitir entonces, como ya habíamos dicho, el mensaje era de origen divino. Lo que es de origen divino es el mensaje, no lo textual, no las palabras. Las palabras incluso han sido cambiadas y van a seguir siendo cambiadas. ¿Por qué? Porque la lengua evoluciona, la lengua cambia, la lengua sufre transformaciones a la incidencia de los pueblos, del uso del mismo propio del común de la gente. Entonces, si estamos creyendo que porque la Biblia ya no diga de una manera, una palabra, ya no es inspirada o deja de ser el mensaje no se ha perdido. Por eso, pese lo más maravilloso de la Biblia, siendo la palabra de Dios, lo más maravilloso es que pese a que nosotros podamos traducir de X o cual manera una palabra que quizás no sea la más adecuada, pero el mensaje no se ha perdido. Para eso entonces necesitamos entender esto, para volver a rescatar una vez más la forma propia de estudiar las escrituras. Aunque ellos utilizaron un lenguaje humano imperfecto, porque ellos eran seres humanos imperfectos, el mensaje perfecto que era de origen divino, lo de Dios es divino y es perfecto. Pero el canal, tanto el hombre que escribió como lo que comunicó, lo hizo con un canal imperfecto. ¿Por qué? Porque lo que sale de nuestros labios es imperfección. No estoy diciendo inmoralidad, que no es lo mismo. Ojo, no estamos diciendo que ellos hablaban cosas inmorales o cosas incorrectas, no, sino que la redacción, de hecho, si nosotros fuésemos a redactar la Biblia hoy en día, nosotros mismos comenzaríamos a arreglar algunas cosas y haríamos una mejor redacción. Sin embargo, el mensaje se mantendría. Claro, siempre que guarde las reglas de hermenéutica, de exégesis y por ende de homilética, respetando la semántica, la lingüística y la intencionalidad original del que escribió. Aunque se pueda cambiar la palabra, pero al transcribir, al usar otra palabra, que en esa palabra el sentido, que es el mensaje, no se pierda. A eso que nos referimos. Entonces, tanto el idioma escrito como el hablado, al no tomar esto en cuenta, como no se han tomado todos estos pasos que ya he mencionado hasta ahora, es que ha llevado mucho a formarse religiones diversas. Por eso hay más de 2.600 religiones. Eso es por dar un número conservador. Hay mucho más de allí, pero ese es un número conservador. Luego usted investigará por allí. Una observación que queremos hacer es que la primera traducción, llamada versión, ¿verdad? La primera versión o traducción con la que nosotros contamos fue hecha bajo el mandato de un rey griego que gobernó en Egipto entre los años 285 al 246 antes de Cristo, dígase en el siglo III. Es decir, que esa traducción, y él se llamaba Ptolomeo II, esa traducción de los idiomas hebreos y arameo del Antiguo Testamento se traduce entonces al griego koiné, que era el griego que se usaba en el común del pueblo, diríamos el vulgar, el de la calle, el de la cotidianidad. Es conocida como la Septuaginta, porque el rey Ptolomeo, griego, estaba en Egipto gobernando esa parte del imperio helenístico antes de los romanos conquistar el mundo, que lo hicieron en el 168 a.C. Alejandro Magno, después de morir de una borrachera, dividió su imperio en 4 de sus generales, Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco. Entonces ellos siguieron gobernando hasta el año 168. Sus generales y sus hijos siguieron gobernando hasta el año 168, cuando entonces los romanos conquistan a los griegos y adquieren su cultura. No difunden el latín, sino que se sigue usando en todas las comunidades de gran parte de Europa y hasta la parte principal del Asia, la parte occidental del Asia. Entonces pasó que él mandó a
traer desde Jerusalén a unos 72 rabinos. Y alguien dirá, ya me han hecho esa pregunta, entonces aprovecho para responderla ahora. ¿Y cómo es eso de que 70 eran 72 o 72 eran 70? ¿Cómo así? Lo que pasa es que el 70 es una tradición, el número 70 era una tradición entre los rabinos para mantener el mismo número de los ancianos que tenía el Sanedrín. Entonces mandó a buscar 72, que era un número muy parecido, pero la pregunta que se me va a arrojar, que sé que eso debe estar allí, ahorita yo luego reviso y aprovecho también para responderla ahora mismo. Alguien puede preguntar, ¿y cómo saber que esa traducción fue correcta? Simple, la historia misma nos enseña que el rey Ptolomeo mandó a separar en bodegas o cuartos aparte, le dio una dieta y lo dividió en grupos de a 12 y de a 6 y de a 12. Por eso completaron 72. Y lo puso para que no se viesen, porque él dijo, no me vayan a engañar, lo separo, tradúzcame el texto del hebreo arameo al griego, que es el idioma más difundido, ya es una lengua casi muerta en aquel entonces, no que está muerta del todo, se ha rescatado a partir de finales del siglo XIX, pero en esos años era una lengua poco hablada, el hebreo y el arameo me refiero. La lengua más hablada en esos siglos era el griego. Entonces Ptolomeo no sabía hebreo, ni mucho menos arameo. Dice, bueno, los súbditos míos que hay aquí, que son judíos, pero están aquí entre el imperio egipcio, el cual yo gobierno, decía Ptolomeo, quiero que sepan la Biblia para que no se me quieran ir. Perdón, sí, puedo decir la Biblia hebrea o la Biblia hebraica, en este caso. Entonces, los divide, ellos traducen y cuando se revisan los manuscritos de las diferentes traducciones, se verifican con esos manuscritos que hay parte de esos manuscritos sí hay, no de las otras traducciones que se hicieron, perdón, corrió, transcripciones, o sea, pasaban de un papiro a otro, eso es lo que es transcripción, ese era el trabajo de los escribas. Pero la primera traducción que se hizo en Alejandría, allí mismo bajo el amparo del Faro de Alejandría, bien cerca, allí mismo se tradujo la Biblia desde los idiomas hebreo y arameo al griego, y entonces ellos divididos en bodegas o en cuartos aislados, un grupo de otro, tradujeron con muy leves diferencias semánticas, muy leves, eran cositas apenas. Tradujeron toda la Torá y comenzaron a traducir la mayoría de los libros Nevi'im, que son los profetas, la Torá, que son los 5 libros primeros de la Biblia, o los libros escritos por Moisés, la Torá, que significa instrucciones, alusivo a la ley. Cuando se habla de la Torá se refiere específicamente a la ley, o en sentido genérico a los 5 primeros libros de la Biblia, que en castellano ya decimos Pentateuco, de 5. Los demás libros proféticos se terminaron de traducir a mediados del siglo II antes de Cristo. Y entonces los demás libros, lo que se llaman los Ketubim del hebreo, lo que hoy llamamos nosotros escritos, que son Esther, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares, esos libros entonces terminaron de traducir, no que se empezaron, sino que se terminaron de traducir en el siglo II de nuestra era, alrededor del año 130, quizás un poquito más allá, un poquito antes, pero hasta el 130 después de Cristo, eso es el siglo II. ¿Qué otro detalle quería decir de esto? Cuando ellos tradujeron, luego el rey verificó las traducciones que ellos hicieron y comparó, ok, y todo estaba bien traducido. Eso indica que lo que nosotros tenemos hoy de la Septuaginta, y entonces de allí se traduce la Vulgata de Jerónimo y la que hizo Casiodoro de Reina, se tradujo de la Vulgata latina, y la Vulgata latina de Jerónimo también tradujeron de la Septuaginta. Por eso tenemos hoy una versión lo más atinada a los antiguos textos del Antiguo Testamento. Es más fácil con lo del Nuevo Testamento porque ya empezaron a escribirse a partir del año 50 de nuestra era,
así que no hace tanto, así que es mucho más fácil seguirle el hilo histórico a estos libros del Nuevo Testamento como parte del canon. Y por último, estos últimos aspectos, las traducciones nacen en un momento oscuro. Por ejemplo, ya vimos en la historia de la Septuaginta, no quería perderse lo sagrado del texto, entonces para no olvidar el mensaje de Dios, entonces se hizo necesario de una traducción del hebreo arameo al griego koiné, a ese oscuro que nos estamos refiriendo. Poco conocimiento de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, y entonces lo de ahí la traducción. La traducción nunca será lo mismo que el idioma original. No estamos diciendo que solo los hebreos o los conocedores del hebreo o del griego, por ejemplo, un turco, donde en Turquía se habla griego, en gran parte, lo que antes era Constantinopla, en algunas partes de Pakistán se habla turco, en algunas partes de Marruecos se habla turco, o mayormente en Marruecos se habla turco. ¿Qué más? El hebreo se habla en Israel, se habla en gran parte de Palestina, se habla específicamente en Israel. En Israel se hablan muchas lenguas, pero específicamente el hebreo y el árabe son dos lenguas que convergen allí en esa parte geográfica, en esos pocos kilómetros cuadrados. Entonces no es lo mismo una traducción que el idioma original. Repito, la Biblia está diseñada, la palabra de Dios está diseñada de una manera tan sencilla que aunque usted no sepa mucho de letra, no sepa sus idiomas, eso déjeselo a los estudiosos de la Biblia, a los que nos gusta estar como los ratones de biblioteca investigando, pero siempre sería más apropiado acercarnos al texto, conociendo un poquito más, y para eso es este canal, para que entre todos veamos lo lindo y lo maravilloso del mundo de la Biblia. Recordar que un idioma no es solo eso, es un conjunto de palabras que expresan un significado, ideas, además de expresar filosofías de vida, el cómo ver el mundo. Eso encierra en sí mismo la cultura de un pueblo. Así que cuando veamos el idioma hebreo, todo lo que tiene que ver con la semántica, la lingüística, la cultura propiamente dicho, de ese pueblo, hay que tomarlo en cuenta. En el Antiguo eso fue en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el concepto del griego? ¿Cuál era el concepto del escritor judío hablando griego o tratando de escribir a un griego, o como se le llama en algunas partes del Nuevo Testamento, gentil? Eso eran los gentiles, los que no hablaban el hebreo, especialmente los que hablaban griego o latín, que era el idioma del imperio en tiempo del neotestamentario. Entonces, por ejemplo, con esto terminamos ya. Es diferente el concepto Dios, y puse concepto porque es un aspecto filosófico, no que para mí Dios es un concepto. Pero en el aspecto filosófico, el concepto Dios, específicamente para una persona de la India, no es lo mismo que para otro del mundo árabe. La manera de él visualizar el concepto Dios, visualizar, no es lo mismo. Por eso hay que tener eso también en cuenta. Es decir, que podría ser casi inevitable, y ahí volvemos otra vez, dejando la posibilidad, casi inevitable para alguien de una etnia o cultura específica, no tergiversar el texto bíblico, ya que es posible que lo vea desde la óptica de su idioma y todo lo que eso propiamente dicho conlleva el idioma. Ya eso lo vimos la semana pasada. Hasta aquí nuestro estudio de hoy. Así que muchas gracias. Bendiciones. Déjenme poner esto más centrado. Bendiciones. Vamos a terminar con una canción como iniciamos. Déjenme colocarles esta canción que me gusta mucho. Déjenme colocársela también de final para que nosotros entendamos lo maravilloso. Antes de que suene la canción de final, permítame tener una palabra de oración. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos por tus ricas bendiciones. Gracias, Señor,
porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Creador, nuestro restaurador y nuestro Salvador. Gracias por todas las personas que entran a ver nuestra programación. Gracias por todas las personas que en tiempo diferido van a estar viéndonos. Te pedimos una bendición sobre cada hogar de las personas que están viéndonos en estos momentos. Bendícele grandemente a ellos y a sus familias. Cualquier necesidad material, súplela conforme a tu santa y divina voluntad. Cualquier necesidad física, alguna enfermedad, sé tú su médico, sé tú nuestro médico. Gracias por escucharnos, porque lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Gracias por todo. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que puedan recibir más videos alusivos. Compartan con sus amigos en los diferentes grupos. Y no olviden que lo más importante es el plan de Dios al crearnos. Nos vemos el jueves próximo. Que Dios nos bendiga.